Hey, ¿qué tal? Y aquí estamos de nuevo para analizar los platinos de mayo. Y recuerda que aquí analizo el platino, no el juego. Quiero decir, hay juegos muy buenos como Red Dead Redemption 2, pero su platino es un dolor de culo. Así que dejando claro eso y saludando a mi gran seguidor Gamer420, en serio, gracias por el apoyo, empezamos. Ratchet & Clank, una dimensión aparte. Lo primero, tenemos la guía en el canal, así que si te interesa ya sabes, échale un ojo. Juego bastante fácil, le dan 2 sobre 10 y 10 horas. Yo tardé 15. Ni perdible ni online. Algún trofeo pesadillo como políticas de devoluciones, que cuesta un poco que salte, pero por lo demás es la pareja perfecta para un cazador de trofeos. Así que platino 100%, aprobado. Humanity. De este juego no hay ninguna información, ya que su estreno es el mismo día que su lanzamiento en PS Plus, así que relacionado con su platino poco podemos saber, pero de lo que sí podemos hacernos una idea es de su gameplay, y a simple vista parece un Lemmings, ese juego en el que mandabas a un montón de bichitos a su destrucción o a su salvación, pero con un perrete al mando de la humanidad, así que a falta de ver su duración yo le doy un quizás. Y nos vamos con Watch Dogs Legion, en el que viajarás por las calles de Londres reclutando a toda una legión de seguidores para plantar cara a una corporación militar y a sus abusivos planes. Y eso te llevará 40 horas, un 3 sobre 10 de dificultad y no tiene ningún trofeo ni online ni perdible del que preocuparte. De lo que sí te deberías preocupar es de tener 20 agentes con distintas ocupaciones para el trofeo, todas las clases sociales. Y aunque no creo que sea a corto plazo, le doy un aprobado. Dishonored 2, con una muy buena puntuación por parte de la crítica, nos pone en la piel de Emily y Corvo, cada uno con un estilo diferenciado, que de hecho hará que tengamos que pasar la historia mínimo 2 veces. Tardarás unas 40 horas en conseguir su platino con una dificultad de 5 sobre 10. Sin trofeos online, pero con la friolera de 40 trofeos perdibles, ya que no tiene selección de capítulo y casi todos los trofeos son por realizar acciones concretas o peor todavía, perder algún coleccionable. Creo que es un buen juego, pero por mi parte platino rechazado. Dishonored, la muerte del forastero. Si no te atreves con el 2, creo que esta podría ser una buena opción para platinar. Tardarás unas 10 horas y le dan un 3 sobre 10. Teniendo 0 trofeos online y solo 3 trofeos perdibles, siendo uno de ellos Sombra, que tendrías que completar la campaña sin ser detectado. Al ser una duración tan corta y recargando bastantes checkpoints, creo que se puede hacer, así que aprobado. Sakuna Rise of Ruin, un juego en el que te pones al mando de la hija de unos dioses que como castigo la mandan a vivir a la tierra, y que combina las luchas en un mundo 2D con las cosechas de arroz. Se tardará sobre unas 40 horas y su dificultad ronda los 4 sobre 10. Tiene 0 online y 0 trofeos perdibles. Y comentarte que el juego está completamente en inglés, así que allá tú. Tomb Raider Definitive Edition, un reboot que le sentó muy bien a la saga y que tardará 30 horas en completarlo, dándole un 3 sobre 10 con 4 trofeos perdibles y 15 online. Teniendo presente que el online de este juego casi seguro está muerto, y aunque lo puedes hacer todo en partidas privadas para el trofeo Gran Compromiso, te pegará 10 o 12 horas para subir al nivel máximo. Y aunque es muy buen juego, el platino es un asco, así que rechazado. Rise of the Tomb Raider, continuación del anterior con 0 trofeos perdibles y 10 online, que no multijugador, ya que se basan en unos desafíos contra el reloj. Su dificultad es de 4 sobre 10 y unas 40 horas. A mí me gustó menos que su antecesor, las pruebas me parecieron aburridas, así que rechazado. Y ponemos fin a la trilogía con Shadows of the Tomb Raider. Y aunque en esta ocasión tienes que jugarlo en la dificultad más alta haciendo que suba hasta el 5 sobre 10 y las 30 horas de duración, creo que es la mejor opción para platinar, ya que no tiene trofeos online y los 14 perdibles son relacionados con los combates y puedes reiniciar los puntos de control para completarlos fácilmente. Platino, aprobado.
Bus Simulator 21. Como experiencia, te diría que sí, que lo pruebe. Como platino, allá tú, porque vas a estar unas 30 horas con una dificultad de 3 sobre 10, no tiene trofeos online y perdible solo tu paciencia. Así que, por mí, rechazado. Devil Within 2. Para mí el mejor título que han incluido este mes, sin haberlo jugado, pero conociendo muy bien el primero de la saga. No tiene trofeos online, pero sí 19 perdibles, que la mayoría son por mejorar las armas y acciones concretas en algún capítulo. Y ahora viene lo que a muchos nos echará para atrás a la hora de sacar su platino, sus 40 horas y su 8 sobre 10. Ánimo y cuéntame si lo consigue. Yo por mi parte, rechazado. Wolfenstein Young Blood. Si conoces esta saga ya sabrás de qué va este shooter en primera persona, teniendo que dedicarle 40 horas a su platino, dándole un 3 en su dificultad sin trofeos perdibles y uno solo online. Siendo trabajo en equipo, que te lo darán por completar una misión con un compañero. Tengo que decir que de esas 40 horas, 20 serán para farmear muertes con armas. Si eso no te molesta o te gusta mucho el juego, adelante, yo le doy un quizás. Dimensia. Para mí el gran descubrimiento de esta oleada de juego, ya que no conocía este título y aunque tiene algún trofeo perdible relacionado con los coleccionables, para ser un juego al estilo Soul, le dan un 4 sobre 10 y 15 horitas. Y por meter un poco de miedo, sí que tiene un trofeo que parece que es un poco más difícil. No pasarás, que es derrotar al jefe del tutorial. Me lo apunto y espero sacarle guía rápido. Rain World. No sé cómo explicar este juego. Parece un Metroidvania por sus mapas, pero no por sus mecánicas. Pero hablando de su platino, nos encontramos con un 7 de 10 y 35 horas de duración, teniendo 0 trofeos online y 4 perdibles. No me ha llamado la atención, así que lo dejo pasar. Lake. He visto algo de gameplay de este juego y ahora mismo estoy un poco loco. Básicamente te dedicas a repartir cartas mientras entablas relaciones con los habitantes del pueblo, pero volviendo a su platino entre 6 y 8 horas en conseguirlo, siendo un 2 de dificultad. Online nada y perdible 10, y curiosamente los 11 trofeos que tiene el juego son de oro. Si quieres una experiencia relajada, dale caña. Conan Exile es un MMO ambientado en un mundo bárbaro, en el que tendrás que construir, luchar y hacer enemigos o aliados en un modo multijugador. Legítimamente tardarás unas 50 horas con un 7 en su dificultad, pero si lo que quieres es un platino regalado, activa su modo administrador y lo conseguirás todo en poco más de una hora, bajando su dificultad a un 1 sobre 10. Eso sí, necesitarás a alguien para la Torre del Elefante. Es un platino fácil, así que aprobado. Rune Factory 4 Special. Solo digo esto. 125 horas. Rechazado. Story of Season. Con su estética adorable nos pasaremos 100 horas, que se dice pronto, gestionando tanto animales como cultivos en nuestra preciosa granja para venderlo todo y hacernos ricos. O para sacar sus trofeos, que por suerte no tiene ninguno online, pero sí uno perdible. Te elijo a ti, en el que tendrás que intentar enrollarte con todo el mundo antes de casarte. 100 horas son muchas para mí, así que platino rechazado. Sunfall. No hay mucha información sobre este juego, pero por lo poco que he visto podrás completar su campaña en unas 8 horas. Y por el porcentaje que tienen los trofeos de completado, creo que pasarse el juego en dificultad máxima va a ser bastante complicado, al igual que derrotar 100.000 enemigos. No me lo quiero ni imaginar. Rechazado. Y nada más, terminamos con los 19 juegos que han añadido a nuestro catálogo este mes. Espero haberte ayudado y cuéntame cuáles son tus planes. Te leo. ¡Chao!